Muy bien, vamos a seguir con la serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte, y de eso va, ¿no? De ser los discípulos de Jesús. Jesús se estaba dirigiendo a los suyos, a los creyentes, había sido una audiencia. Jesús tenía siempre una entrañable compasión por la audiencia, aquellos que lo seguían, pero se dirige de una manera especial a aquellos que por su gracia y su misericordia le reconocían como su Señor, ¿sí? Los últimos mensajes, si lo recordáis, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Cómo Jesús confrontaba la enseñanza errónea de los fariseos, de los escribas y fariseos, que eran esos hombres, decíamos, notables, la autoridad del momento, y Jesús viene a enseñar cuál es la forma apropiada, correcta de interpretar las Escrituras. El esquema, el método seguido por el maestro, en mayúsculas, era, como hemos visto, el siguiente: oísteis que fue dicho, ¿no? Os han enseñado, os han hablado de esta manera, pero yo os digo. Y de esta forma hemos estado considerando distintos supuestos a través de los cuales Jesús viene a confrontar de una manera radical esta enseñanza, porque era necesario hacerlo. Era necesario, sí, como decimos, era necesario entonces y es necesario aún a día de hoy poder señalar, confrontar cuando alguien se encuentra en el error. Porque estos escribas y fariseos se encontraban instalados en el error y llevaban a los demás, siguiendo esa enseñanza errónea, a la perdición. Y Jesús viene a decir, no, en un sentido, olvidaos de esa enseñanza errónea. Olvidaos de la enseñanza que tiende a lo superficial, lo externo, la fachada, lo que te llevaría a una hipocresía. Y vamos a ver cuál es la enseñanza que apunta directamente al corazón, porque ahí está de donde surge, decíamos, la verdadera piedad, la clase de vida que agrada al Señor. Y Jesús decía, oísteis que fue dicho, ¿no? Y hablaba. ¿Qué? ¿Quién es el homicida? Sí, el que le quita la vida a otro, pero también ¿quién? El que se aira pecaminosamente contra otro. No estamos hablando de una ira que podamos experimentar en un momento determinado, una ira santa, sino una ira pecaminosa. Habló del adulterio y les decía, es que el adulterio no es simplemente el ir y acostarte con otra, sino en el momento en que la miras, deseas, codicias, la quieres para ti, ya está. Culpable. Y veíamos, ¿no?, cuál es la raíz del pecado muchas veces, esa codicia, y detrás de la codicia la incredulidad, la idolatría. Luego, claro, hablaríamos, ¿no?, siguiendo esa línea de enseñanza de Jesús acerca del divorcio, y vimos qué es lo que él enseñaba. Les explicaba que el divorcio fue dado en un momento determinado para poner freno al límite, al exceso, al abuso que había, pero les dice, ¿qué fue dicho en el principio? Y veíamos, ¿no?, asentábamos una vez más qué cree esta iglesia en cuanto al matrimonio, en cuanto al divorcio y en cuanto al nuevo casamiento. Y luego, claro, Jesús apunta de nuevo al corazón y dice, cuidado con la forma de hablar, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Di la verdad. Algo tan sencillo como eso. ¿Os acordáis? 3 palabritas. Di la verdad. Ni se te ocurra mentir. Di la verdad. Si eres creyente, si eres discípulo del Señor, di la verdad. Y ahora Jesús, aún quedan 2 ejemplos, ¿verdad?, por considerar, que estaremos viendo esta semana y, si Él lo permite, la semana que viene. 2 ejemplos a través de los cuales sigue denunciando la falsa enseñanza de los fariseos. Viene a desmontar su argumento. Viene a, desmontar el argumento, como también ha desmontado el nuestro, ¿no es así? Nos hemos sentido confrontados a través de la enseñanza. ¿Por qué? Porque la ira, la codicia, la mentira están al orden del día. Fuera y también dentro de la iglesia. Y ahí nos hemos sentido confrontados. Y si me permitís un matiz, un paréntesis muy pequeño, la semana pasada, o a lo largo de esta semana lo comentábamos en casa, hemos sido confrontados, no hemos sido apaleados. ¿Por qué? Porque a veces estamos acostumbrados, y os animaría
a que olvidéis esa expresión de vuestro vocabulario. La palabra del Señor no da palos. La palabra del Señor no nos apalea. Y yo no soy alguien que sube aquí al púlpito y os da palos. Quien predica, sea yo quien sea, tiene que transmitir la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor lo que hace es confrontar, no apalear. Confrontar es, sí, como un careo, ¿no? Poner cara a cara, a la luz de la palabra. ¿Qué me está hablando? Para que ahí, a veces, nuestro pecado, nuestra mala actitud sea puesta encima de la mesa y con el Señor podamos seguir adelante, podamos continuar. Creo que es necesario, porque cambia la forma en que a veces escuchamos, recibimos el mensaje. Y si lo digo es porque sé que muchas veces se ha dicho esa expresión con un buen ánimo detrás, pero no la uses, porque la palabra no viene a apalearte, te viene a confrontar, te viene a animar para que te levantes, para que sigas, para que corras la carrera, de eso va. Como decía, cerrando el paréntesis, Jesús, ¿verdad?, nos ha desmontado con sus enseñanzas, con sus argumentos, pero aún seguir haciéndolo. Aún va a ahondar un poquito más en nuestro corazón, va a seguir profundizando en nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestras actitudes, y si me permitís, va a meter el dedo en la llaga. Va a apuntar donde a veces más duele. Y por eso oraba al principio, decir, Señor, desmonta nuestra forma de pensar, que no sea lo que nosotros entendemos, sino lo que tú quieres. Que no sea lo que yo entiendo que debe ser mi reacción, sino la que tú dices en tu palabra, cuando venga el viento a favor y cuando venga en contra. Cuando vengan a hablar bien de mí y cuando vengan a herirme, a dañarme, a mentirme, a burlarse de mí, a atacarme. De eso va el mensaje que hoy tenemos por delante. Así que os invito a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 5. Vamos a leer del versículo 38 al 42, donde Jesús va a hablarnos de ese deseo de venganza tan pecaminoso que hay en nosotros, a veces. Va a venir a hablarnos de la tendencia a la ira pecaminosa, deseo de venganza, el deseo de tomarnos la justicia por nuestra mano, el devolver el golpe, el quedarnos a gustito, tomar represalias según a nosotros nos parezca para que el otro entienda por lo que yo he pasado, para que el otro entienda cuál ha sido el daño que me ha ocasionado, que me ha infligido, para que se entere. De eso es lo que nos va a hablar el Señor Jesús, de esa actitud pecaminosa que hay en nuestro corazón, porque esa es la realidad y es consecuencia de la caída de nuestros primeros padres. Dice así, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Y la iglesia dice, amén. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Yo creo que desde el más pequeño es una expresión que todos conocemos. Aún esta semana, Jan, hablándome de no sé qué situación que se había dado en el colegio, me dice, papá, porque ojo por ojo, diente por diente. Digo, vale, espera el domingo. No estaba hablando de sí, sino de algo que se había dado entre sus compañeros. Pero es una expresión que muchos usan, ¿verdad? Creyentes e incrédulos, para justificar su defensa, para justificar su respuesta, la mayoría de las veces, si no todas, pecaminosa. Es el argumento que se ofrece cuando alguien, como decía antes, ha querido ya dar rienda suelta a su respuesta. Que le han atacado y ha vuelto el golpe. Y dice, ojo por ojo. Ya lo dice la Biblia, ya lo dice la ley. Ojo por ojo y diente por diente. Ahora, ¿cuál era el problema? Porque es el esquema, ¿verdad?, que estamos siguiendo en cada una de estas enseñanzas. Cuando meditamos en la palabra de Jesús, en esta parte en específica del sermón, vemos lo que se decía,
vemos cuál era el error en que incurrían estos hombres, escribas y fariseos, y luego vemos la perspectiva divina de esa verdad. ¿Cuál era el problema? Porque uno puede pensar, oye, pero ojo por ojo y diente por diente está en la Biblia. En mi Biblia está, sí, está. Es un principio bíblico, es una ley que encontramos en las Escrituras, en el libro de Éxodo, también en el de Levítico. Pero la cuestión está en que debemos entender cuál era el propósito de ese principio, cuál era el propósito de la ley y, muy importante también, quiénes eran sus destinatarios. Y ahí está el meollo del problema. No entender esas dos cosas, cuál era el propósito y quiénes eran sus destinatarios, hacía que estos escribas y fariseos que tanto pensaban que entendían, no se hubiesen enterado de nada. Y que transgredieran ellos la ley y llevaran a otros a transgredirla. Muchos, como decía, tanto los fariseos de la época como hombres y mujeres del día de hoy, jovencitos, niños y niñas pequeños, no se amparan en ese principio para decir, oye, me las vas a pagar. Sea ahora o sea dentro de unos minutos, de unas horas o quizá el día de mañana, ¿no? Cuando ya no te acuerdes. Esa me la pagas. Me lo apunto. Te la voy a devolver y cuando te la devuelva te vas a enterar. Y mira, quizá te va a devolver, a doler un poquito más. Eso, ese run pecaminoso, feo, es lo que hay en el corazón por causa de la caída. Como decía, ese principio lo encontramos en el libro de Éxodo, cuando Jehová habló a Moisés y le dio la ley que debía gobernar, ¿no? en el pueblo, la nación de Israel. Ahora, el propósito, fijaros, el propósito de esa ley, de ese principio, ojo por ojo, diente por diente, no era decir, oye, cuando te dañen, tú se la devuelves. Cuando te insulten, tú insulta también. Cuando se burlen de ti, a ver si tú encuentras el chascarrillo que mejor le pegue. Cuando tu mujer o tu esposo haga tal o cual cosa, tú más. El propósito de esa ley, de ese ojo por ojo, diente por diente, no iba por ahí. Todo lo contrario. El propósito de ese principio, de esa ley, era controlar, limitar la ira, la violencia y el deseo de venganza. Es decir, lejos de promover la venganza, quería limitarla. Así como ocurría, si os acordáis, con el tema del divorcio. Debido al exceso, al abuso que había, se dio esa posibilidad, pero decía, ¿qué fue al principio? En este caso de esa ley, de ese principio, ocurre lo mismo. No es para dar rienda suelta, para que satisfagas tu deseo pecaminoso de dañar al otro. Es para controlar. Es para decir, la venganza no te corresponde. La venganza no es tuya. Que no haya en ti un deseo de venganza. Frente a lo que la sociedad o otros te puedan enseñar, esa no es la voluntad del Señor. ¿Os dais cuenta? Entender eso es crucial para ir en contra o no de la voluntad del Señor. Una ley que era dada para frenar la violencia, para frenar la ira, para limitar ese deseo de venganza. Todo lo que buscaba ese principio era la justicia, era la igualdad, la equidad, que hubiese un castigo proporcional a la ofensa. Tal era la ofensa, tal debía ser el castigo, un principio de justicia, nada más. En Levítico 24:19 dice, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Equidad, justicia, proporcionalidad, compensación, restitución, en función de lo que se hubiese dañado. Tal se hubiese dañado, tal había que restituir, tal tenía que ser el castigo, una proporcionalidad. Eso es lo que buscaba la ley. Ahora, por si alguno a veces se ha planteado decir,
¿Avala la Biblia, avalan las Escrituras la pena capital? ¿Avala la pena de muerte? Sí. Sí. Ahora, es verdad, claro, nos echamos las manos a la cabeza, ¿no?, por causa de los abusos que ha habido a lo largo de la historia mundial. Ejecuciones llevadas a cabo por causa de motivos religiosos, políticos, nacionales, los que fuera. Pero si vamos a Génesis 9:6, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Ahí en ese texto encontramos la razón de esa pena. Ahora, no por la dignidad, si os dais cuenta, que pueda llegar a tener una persona, el valor que alguien pueda conseguir, sino ¿por qué? Porque fue hecho a imagen, fue hecho a semejanza de Dios. Hay un atentado contra Dios, hay un atentado por causa de ese pecado. Dicho esto, como decía, ¿no?, el primer error fue malinterpretar cuál era el propósito de la ley, pero es que también había un segundo error que no era menos importante, que era quiénes eran los destinatarios de esa ley. Los escribas y fariseos pensaban que era un principio de aplicación personal. Es decir, si yo daño a Ángel, se puede tomar ese principio por su cuenta. O entre cualquiera de vosotros, ¿no? Una aplicación personal. Yo me tomo la ley por mi cuenta. Y no era eso. Esa ley no fue dada para que cada uno se la aplicara cuando le viniera en gana, cuando se sintiera ofendido, cuando pensara que lo habían dañado en su honor, su libertad, sus propiedades, sino que ese principio fue dado para los jueces. No fue dado para que cada uno la llevara a cabo tomándose, sí, la justicia, el derecho por su mano, sino para los jueces, que eran los encargados del orden, de la seguridad. Y lo cierto es, como decía antes, ¿verdad?, que la Biblia no ampara que nosotros nos tomemos la justicia por nuestra cuenta, no ampara que nos tomemos la venganza, que apliquemos, que llevemos a cabo esa venganza. La venganza no arregla nada, la venganza no soluciona los problemas, la venganza, si no todas, la mayoría de las veces solo hace que acrecentarlos. Y aquí todos somos culpables. No pienses que el mensaje va para otros y para ti no. Todos hemos errado en ese sentido. Y ya no estoy hablando, sí, también, por supuesto, de que hayas agredido físicamente a otro, pero tú sabes qué deseo ha habido en ti, qué sea lo que hayas llevado a cabo con aquel compañero de trabajo que te hizo la vida imposible en cierto tiempo, o con el compañero de clase, o con los profesores que parecen tenerte manía. O incluso más grave, me parece, ¿no?, dentro del hogar. Insistiendo una vez más a los matrimonios, ¿no?, que viven lejos del estandarte que marca el Señor en su palabra. Que lejos de mostrarse como Jesús en el momento de la ofensa, lo que dicen es: me las vas a pagar. Se guardan, ¿no?, como un as en la manga, lo que fuera que les ocurriera, como decía antes, para devolver el golpe. Y quizá le duele un poquito más. Ahí ya no guardo ninguna proporcionalidad. Hogares en los que, desgraciadamente, para deshonra, lo que se hace es elevar el tono. Cuando hay una palabra que, o sea, viene el marido, la mujer, parece que con un tono más elevadito, pues yo voy a contestar subiendo más el tono. Al final, estamos hablando de lo mismo. O que parece que pasas de mí, que la mujer, el marido, el hijo, el padre, la madre, parece que pasa de mí, pues yo más. Ahora voy a guardar silencio. En un sentido es: me las vas a pagar. ¿Me las vas a pagar? ¿O no? ¿Cuántos inocentes hay aquí? O en la iglesia misma, entre el pueblo del Señor. Somos muy sensibles a veces, ¿verdad? Y parece que
lejos de adoptar también la actitud, el corazón que debiera haber entre miembros de ese mismo cuerpo al que estamos unidos por la fe, porque no lo merecíamos, pero el Señor en su gracia nos llamó y estamos unidos, nos ha regalado esa bendición, nos permitimos hablar de según qué maneras, adoptar según qué actitudes frente al hermano o la hermana. Y Jesús ahora viene y mira hacia nosotros nuestro carácter y dice, ¿y tú cómo respondes? ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien viene y te daña, te ofende? Quizás se ha burlado de ti. ¿Qué hacemos con esa persona? Son situaciones en las que seguro muestras tu verdadero yo. Muestras qué hay en tu corazón. Muestras cuál es tu carácter. En esas situaciones, a veces de presión, de tensión, es ahí donde se muestra también cuál es el carácter. Y recordad que Jesús empezó ese sermón, el sermón de los sermones, diciendo bienaventurado. Y a partir de ahí, en las bienaventuranzas, describe una clase de carácter. Donde ahí nos invitábamos todos, ¿no?, a meditar, a considerar si todo eso nos describía a nosotros. Y muchos comentaristas están de acuerdo en decir que cuando llegamos a estas alturas del Sermón del Monte, estamos llegando a la cúspide, ¿no? Porque hasta ahora escuchamos hablar de según qué verdades, y claro, sí, es palabra del Señor, la recibimos, nos vemos más o menos confrontados, pero claro, cuando nos hablan de la respuesta que debemos dar, cuando alguien nos ofende, cuando mi yo, mi ego, mi orgullo, mi forma de hacer, mi forma de pensar, mi agenda, mis intereses, mi forma de entender, mi experiencia parece dictar lo contrario, ahí ya humildad. Que haya en nosotros esa humildad que también había en el Señor. Y en el pasaje en el que empezaremos que estamos considerando hoy, la parte que veremos la semana que viene, Jesús nos habla de cómo debemos reaccionar hacia los demás. En el pasaje de hoy, de una manera pasiva, qué es lo que no debemos hacer. Y la semana próxima, en un sentido activo, qué debemos hacer. Fijaros que dice en el versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Jesús empieza a refutar la interpretación errónea, la enseñanza de los escribas y fariseos, y él lo que viene a hacer es prohibir todo tipo de venganza. Viene a prohibirla. Ahora, es necesario hacer un primer matiz, una primera aclaración. Cuando dice no resistáis al que es malo, no debemos trasladarnos a una especie de pacifismo extremo. Hubo un escritor de los más importantes de la literatura, León Tolstoy, por si alguno conoce al autor. Era un hombre que abogaba por ese tipo de pacifismo extremo. Él decía, no es necesario ni policía, ni jueces, ni tribunales, ni ejército, nada de nada. No resistáis al que es malo. Se iba a un extremo. Decía, los jueces son anticristianos. Es algo anticristiano, porque el amor del Señor se encargará de todo. Había otros que quizá no iban tan lejos como ese hombre y decían, sí, es necesaria la policía, es necesario que haya jueces y tribunales, quizá el ejército no, pero el amor del Señor pues ya se encargará. No seamos ingenuos, no seamos ingenuos. Vivimos en medio de un mundo caído. Vivimos en medio de una generación torcida, perversa. Esa es la realidad, eso es lo que nos muestran las Escrituras. Y el Señor no nos está hablando aquí de que no debamos tomar ningún posicionamiento en cuanto al mal, en cuanto al pecado. Pero, volviendo a la enseñanza, ¿no? ¿A quién iba dirigido el mensaje? El mensaje no iba dirigido a las naciones, a los gobernantes, a los jueces y tribunales. La enseñanza de Jesús iba dirigida a sus discípulos, a los suyos, a la audiencia del momento y a ti y a mí. Y Jesús iba a enseñarnos cómo responder.
en según qué situaciones. Y para ello se valdría de 4 ejemplos, ¿no? Situaciones que atentan contra nuestro honor, contra nuestra libertad, contra la propiedad, contra nuestra generosidad. Situaciones en las que veremos que la respuesta que debemos buscar debe estar marcada por la humildad, por el sacrificio, por la entrega, no por la reivindicación, no porque la reivindicación de tus derechos sea la base de tu relación con los demás, sino situaciones donde la humildad, el sacrificio, la entrega, la sumisión a la voluntad del Señor, mirando su ejemplo, es lo que nos debe marcar. En definitiva, ¿sabes de qué estamos hablando? De renunciar a nuestro yo. Márcalo, los que tomáis apuntes, subrayadlo en cursiva, negrita, lo que queráis, con florecitas o signos de exclamación. La vida va de que renuncies a tu yo. Va de que renuncies a tu señorío, a tus derechos y te sometas a Él, mirando cuál es el ejemplo que nos marca. En ese versículo 39 dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿De qué está hablando Jesús? Entre los judíos, un golpe en la cara, una bofetada, era algo muy grave para ellos. Era algo que no solo les podía ocasionar un dolor físico, sino que apuntaba directamente contra su honor, su dignidad. Podían recibir un golpe en cualquier parte del cuerpo, les causaría dolor, pero para ellos era especialmente denigrante, atentaba a su honor, su dignidad, recibir una bofetada en la mejilla. Y Jesús no está relativizando esa situación, pero sí nos está diciendo lo que no debemos hacer, que es volver con el mismo golpe. Sería especialmente cruel, viene a decirnos el Señor. Lo que Jesús dice es que tu respuesta no sea vengativa, que no busques tu satisfacción en volver el mal por mal, que el otro viene ya sea con burlas, ya sea con mentiras, con calumnias, falsas acusaciones, a atentar contra ti, contra tu dignidad, contra tu honor. No le vuelvas el mismo golpe. Encomienda la causa al Señor. Él se encarga. De eso va. Vuelve la otra mejilla. Humildad, mansedumbre de corazón, un carácter pacificador. ¿Os acordáis de qué va esto? Humildad, mansedumbre, pacificador. Los bienaventurados, ¿no es así? Jesús resistió el mal cuando iba dirigido contra él mismo. Y creo que es la dinámica de pensamiento que debemos empezar a considerar. Porque muchos a veces estamos muy enfrascados, ¿no?, en mirarnos al ombligo. Estar especialmente atentos a mi yo, lo que me ofende, lo que me han dicho, lo que me han hecho, cómo me han atacado, cómo se han burlado. El cristiano mira a Jesús. El cristiano no es él el Señor, el amo de su vida, sino que mira al Señor y hace que considera su ejemplo. ¿Y qué leemos en la palabra acerca de Jesús? Fijaros, en 1 de Pedro 2, versículo 20 al 23, dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Fíjate, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, para que le sigas. No para que hagamos lo que nos venga en gana, lo que nos parezca, para que demos paso al primer deseo, a la primera actitud pecaminosa que hay en nuestro corazón, el cual no hizo, sigue diciendo la palabra, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Le maldecían, no respondía con maldición. Fíjate el contraste. Le estaban maldiciendo y ¿qué hizo? ¿Volver con la misma jugada? Le maldecían y él no maldijo. Padecía y no amenazaba, sino encomendaba la causa
al que juzga justamente. Hermanos, Él nos dejó ejemplo. Y el llamado es a que sigamos sus pisadas. El discípulo sigue a su Señor. Insisto en la frase nuevamente, a veces podemos ser torpes, pero el discípulo no es rebelde. El discípulo sigue a su Señor. Seamos sus discípulos. A Cristo lo maldijeron, lo persiguieron, lo afrentaron. Sufrió lo que ninguno de aquí ha sufrido, ni vamos a sufrir. ¿Y Él qué hizo? Encomendó la causa al que juzga justamente. Tengamos claro que lo que importa es la gloria del Señor, no la nuestra propia. Que lo que importa sea lo que Él ve de nosotros, lo que Él piensa de nosotros, no que lo que los demás piensen de nosotros. En segundo lugar, dice el versículo 40, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Jesús no está hablando aquí de ningún robo. Cuando dice el que quiera quitarte la túnica, déjale también la capa. Para que nos ubiquemos en la escena, Él está situándonos en el marco donde alguien demanda a otro de una manera legítima por causa de algún daño, algún perjuicio que se le haya ocasionado. Y hay mucho detrás de esas palabras de Jesús. Lo que Él dice de una manera retórica, porque antes podía pagarse con la túnica, pero no con la capa. La capa debía devolverse al ponerse el sol. Ahora veremos por qué. Pero ¿por qué Jesús está hablando de todo esto? Como decía, ¿no? La túnica era una prenda interior, una vestimenta interior, pero la capa era algo externo, de lo que se valía la gente para cubrirse, ¿no? para protegerse también en la noche. Entonces, ¿por qué Jesús dice, dale la capa? ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es la actitud que Jesús quiere que haya en nosotros? Un deseo de paz, un deseo de buscar la paz para con los demás, cueste lo que cueste, sea el sacrificio que sea. Lo que importa aquí es el amor hacia los demás. Que quizá tienes que renunciar a tus derechos, hazlo, pero honrar a una persona implica muchas veces dar más, incluso de lo que se espera. Lo que nos está diciendo Jesús es que estemos incluso dispuestos a renunciar a nuestros derechos legales para conseguir la paz para con el prójimo. Que estemos dispuestos a lo que haga falta. A lo que haga falta. Que en vez de dar, como decía, ¿no? Que en nuestra cabeza haya ese run run de malos pensamientos, que en el corazón vaya naciendo ese deseo, esa actitud de tomarnos la venganza, aplicar castigo por nuestra cuenta. Estemos dispuestos a ser humildes. Estemos dispuestos, cuando sea necesario, a reconocer el error. Importante, iglesia, fallamos. Y es necesario muchas veces en pos de la paz, en pos de la reconciliación, procurando lo que el Señor dice y espera de nosotros, que reconozcamos el error, que vengamos en arrepentimiento hacia la persona y estemos dispuestos a restituir, que estemos dispuestos a dar más incluso de lo que correspondería. Así que vemos, ¿no?, a Jesús hablándonos de rinde tu dignidad. Lo ha dicho antes en el versículo 39. Ahora nos ha dicho rinde tus derechos. En el versículo 41 dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Rinde tu libertad. El tercer ejemplo que Jesús utiliza aquí alude directamente a una situación de abuso de superioridad, a una situación de opresión que había en épocas del Imperio Romano, cuando un oficial, un soldado podía tomar a un civil, tomaba a un judío y le obligaba a llevar una determinada carga por 1 milla, aproximadamente algo más, un poquito más de 1 kilómetro. Era algo especialmente
denigrante de nuevo para el pueblo, para ese hombre o mujer que fuese obligado a llevar esa carga. ¿Por qué? Porque le recordaba que era un pueblo preso, oprimido. Le recordaba que no disfrutaban de una libertad. Y la pregunta aquí es ¿cómo reaccionamos nosotros cuando a veces nuestra libertad pueda verse comprometida? A veces ya sea quizá a través de una falsa acusación. Mira lo que Jesús dice: cuando te obliguen a llevar carga por 1 milla, ve 2. Acéptalo. No des lugar al resentimiento. Haz todo con excelencia. No albergues amargura en tu corazón. Haz las cosas mostrando que no es por obligación, sino que lo haces voluntariamente por amor al Señor. Que no haces las cosas por someterte de mala gana a una norma de opresión del Imperio Romano de aquel entonces, sino porque lo haces sometiéndote voluntariamente a la voluntad del Rey de Reyes. Mostrarás con esa actitud que lo que estás siguiendo no es la norma de un reino temporal, sino de un reino que está por encima de todos. Que lo que estás buscando es complacer, agradar al Rey de Reyes, como decía. Si hay un ejemplo que podemos considerar al respecto es el de José. Todos conocemos la historia de José, ¿no es así? Alguien que fue encarcelado por causa de una acusación falsa. Su libertad fue comprometida, se vio encarcelado. Pero ese hombre, temeroso del Señor, temeroso de Dios, mirando a Dios, sí, halló el favor de Dios. Fue diligente en esa situación, en medio de ese encarcelamiento, y tuvo el agrado de Dios, tuvo el favor de Dios, pero también halló gracia en los hombres que dirigían en medio de esa cárcel. Así que nosotros también dispongamos nuestro corazón a la hora de responder de tal forma. Dice en el versículo 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús nos ha hablado, ¿no?, de rendir nuestra dignidad, de rendir nuestra libertad, derechos, y ahora apunta a las posesiones, a lo que tenemos. El deseo de poseer, el deseo de acumular, el deseo de para mí, es algo que caracteriza, es un rasgo de la naturaleza humana caída. Al ser humano no le gusta renunciar, ni siquiera a lo que tiene ni siquiera de una manera temporal, ¿no? Incluso a veces al creyente se le olvida que lo que tenemos aquí no nos pertenece. Que lo que tenemos aquí, aquello de lo que disfrutamos aquí, no nos pertenece. Aquí somos mayordomos. La semana pasada hacíamos alusión al tiempo, pero la economía, amigo mío, hermano, hermana mía, no te pertenece. ¿Cómo? No. Todo es del Señor. Y tú eres un mayordomo o una mayordoma. En última instancia, tu economía no te pertenece. Debes ser, eso sí, diligente. Debes mostrarte como una buena administradora de tu economía. Sabiendo administrar, estando atento a necesidades que puedan surgir alrededor, para que puedas extender misericordia, para que las entrañas de tu compasión, de tu misericordia no se cierren. Con sabiduría, claro. Con sabiduría. En situaciones que se requiera.
respecto a los demás, ¿no? ¿No es así? Creemos tener un derecho a conservar, retener lo que poseemos, disponer de ello como mejor creamos. ¿Y qué hay de buscar la voluntad del Señor? ¿No es eso lo que decimos querer? Seguir, buscar la voluntad de Dios. ¿Qué hay de seguir, buscar la voluntad de Dios en la administración de tu economía? Decir, Señor, dame discernimiento, entendimiento a la hora de ver cuál es la necesidad. De discernir si una situación requiere realmente, es sabio que tú atiendas. Porque no estoy hablando aquí de que satisfagamos cualquier necesidad. No estoy hablando aquí de que demos a cualquiera que nos pide. No estoy diciendo aquí que si viene alguien que es un fraudulento, un culpable, vayas a darle y parece que fomentas. No, no te estoy hablando de eso. Tampoco estoy hablando de que le des al primero que, entendedme la expresión, mendiga de una manera profesional. No estoy diciendo que vayas dando dinero y dinero y dinero a aquellos que sabes que se lo han reventado en una noche y que sabes a qué lo van a destinar. No estoy hablando de eso. Pero sí de tener ese ánimo, esa disposición misericordiosa de atender las necesidades y mayormente a las de la familia de la fe. Mira que dice Proverbios 3, 27 y 28, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Este es el principio. Hay salvedades, como decía. Jesús señala al que no ayuda cuando otro lo necesita, que realmente lo necesita y no lo ayuda, ¿por qué? Porque es un egoísta. Jesús está diciendo, no seas un egoísta. Y siempre con esa actitud dispuesta a escuchar, otorgar a veces el beneficio de la duda cuando alguien venga a describir una situación de necesidad. Y como decía, hay situaciones en las que son una salvedad. O a veces sabemos, ¿no? Gente que presenta según qué situaciones, pero que obedecen a un carácter y una forma de hacer necia, a una pereza. Personas que no trabajan por causa de su pereza y luego van pidiendo. Mira, la palabra del Señor dice, si alguno no quiere trabajar, que no coma. Si alguno no quiere trabajar, si alguien es un perezoso, mira, que no coma. Pero si veo que el hermano está necesitado y tengo con qué apoyarle, si en mí está la posibilidad de hacer el bien que ese hermano, hermana, esa persona, el prójimo necesita, que haya en mí esa disposición. Así que hasta ahora hemos visto, y pediría que sigamos atentos, porque entramos en la última parte del mensaje, el último punto. Hemos visto en primer lugar, después de la introducción, cuál era la interpretación errónea de estos escribas y fariseos. Nos hemos adentrado a través de estos 4 ejemplos, estas situaciones, cuál es la perspectiva divina, a qué nos llama el Señor Jesús, dicho raso y claro, a renunciar a nuestro yo, no tomarnos la venganza. Pero ahora quiero insistir en estos últimos puntos, en últimos minutos, a esa necesidad de negarnos a nosotros mismos para seguirle a Él. Negarnos, renunciar al yo para seguir a Cristo, porque esta es, resumidas cuentas, la enseñanza de Jesús. Renuncia a lo tuyo. Renuncia a tu yo y sígueme a mí. De eso va, de eso trata el cristianismo. Eso es lo que fluye, lo que se espera de un corazón regenerado, convertido, que quiere seguir al Señor. Y partiendo de ahí es que vemos que nadie puede llevar a la práctica todo lo que estamos diciendo, a menos
que haya nacido de nuevo. Todo lo que estamos diciendo, toda esa disposición en el corazón, esa actitud, ese deseo de no tomar, esa resolución de decir, vale, pues yo no me voy a tomar la justicia por mi cuenta, yo no voy a responder golpe por golpe, no voy a cuando me dañen, cuando me hieran, cuando se burlen. Eso solo es posible para aquel que ha nacido de nuevo. Es así. Para un incrédulo esto es un imposible. Es un imposible. Y este mundo, la sociedad en la que vivimos, ¿verdad?, nos impulsa a estar luchando, promueve el que estemos reivindicando constantemente derechos. Y hago otro paréntesis, no me estoy refiriendo, claro, a movimientos que haya habido en determinadas épocas de la historia donde haya sido legítima una reivindicación de derechos para que hubiese una igualdad. Me estoy definiendo, ya sabéis a qué, ¿no? A esa lucha constante para que mis derechos, para que... Y es agotador, es agotador. Mira qué dijo el apóstol Pablo: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Lo que estaba diciendo es: queda en manos de Dios. Queda en manos de Dios. En muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, por tribunal humano, aun por mí. Es una santa indiferencia al yo. Y os invito a que tengamos una santa indiferencia al yo. Que renunciemos al yo y nos sometamos a él. Mira lo que George Muller, alguien muy conocido, ¿verdad? Siempre que analizamos, estudiamos acerca de biografías, hombres de fe que nos alientan, que también inspiran. Un predicador misionero conocido por su vida de oración, por su trabajo incansable buscando al Señor, para la gloria del Señor en esos orfanatos. Él dijo de sí mismo: hubo un día en que morí. Hubo un día en que morí. Morí completamente. Morí a George Muller y a sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o crítica. Morí a la aprobación o censura de mis hermanos y amigos. Y desde entonces he procurado solamente presentarme aprobado delante de Dios. Creo que no hay forma mejor de explicar lo que el Señor Jesús está diciendo a lo largo de esta enseñanza. Fíjate que este hombre dice: morí a mí mismo, morí a mi yo. Hay una indiferencia a mi yo. Todo lo que quiero es Él. Ser aprobado por Él, por aquel que me ve. Lo que puedan pensar los demás, en cierta forma, pues mira, Dios sabe, Dios conoce, yo conozco el Dios que controla la historia. Es un Dios real y Él juzgará. Encomiendo la causa al que juzga justamente. Lo mismo que dijo Jesús. Pero claro, esa clase de pensamiento solo es posible de nuevo en el creyente. A un incrédulo no le puedes decir, no lo puedes invitar a decir renuncia a tu yo, porque es la base, su yo, de todo su egoísmo, su orgullo, el ser el señor de su destino, el patrón de su alma. No le hables de renunciar a ese yo para seguir a otro, aunque sea un otro en mayúsculas. Nadie puede morir a sí mismo excepto aquel que dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, para analizar algunas pautas, algunas recetas que podamos ver para que cada uno vaya analizándose, vaya meditando qué tan yo tiene aún dentro de sí, cómo ese yo aún gobierna sus actos, su vida, su día a día, sus decisiones, sus deseos, sus actitudes. En primer lugar, haz un ejercicio de honestidad. Haz un ejercicio de sinceridad. Deja de excusarte. Deja de presentar excusas. Deja de tratar de eludirlo. No eludas el problema, no eludas esa situación. Examínate a la luz de la enseñanza.
Examínate a la luz de la palabra del Señor. Di, Señor, vengo con un corazón dispuesto, con humildad. Quiero que me muestres qué es lo que hay en mi corazón, para que, acogido a ti, con la ayuda del Espíritu, puedas seguir trabajando, puedas seguir creciendo en imagen tuya. Cuando adviertas que en ti empieza a surgir en tu corazón ese deseo que hierve la sangre, que necesito ya dar una respuesta, que parece que tengo que saltar, que tengo que dar rienda suelta, que tengo que... Para. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Es un santo temor del Señor? ¿Es porque hay algo que realmente está apuntando, atentando la gloria del Señor, su buen nombre? ¿Es una causa justa? ¿O es que quizá tu orgullo está siendo atacado? ¿Que quizá tu egoísmo está siendo minado? ¿Que quizá parece que viene otro y sin ofrecer algo pecaminoso te dice de hacer algo de una manera distinta y ya no se ajusta a la tuya? ¿Qué es lo que hay detrás de esta situación? Así que en primer lugar, sé sincero. En segundo lugar, controla en qué medida tu yo gobierna y dirige tu vida. Examina tus días, examina tu trabajo, examina tu hacer, cómo te mueves dentro del hogar, en la iglesia, en la calle, con los tuyos, tus amigos, tus relaciones. ¿Hasta qué punto tu yo dirige las cosas? ¿Hasta qué punto tus intereses están en el centro de lo que hay que hacer? ¿Hasta qué punto tus intereses mueven a los demás para que se amolden a tu deseo, a tu yo? ¿Por qué quieres hacer lo que haces? ¿Para la gloria de Dios o para ti? Son preguntas que debemos ir haciéndonos. Reconoce, este es importante, reconoce hasta qué punto tu infelicidad, tus problemas, tus meteduras de pata en tu vida obedecen a una sola cosa, tu yo. Piensa por unos momentos, sal de aquí cuando te vayas para casa a lo largo de esta semana, medita hasta qué punto tu infelicidad, tu amargura, tu resentimiento, tus problemas obedecen a una única cosa, tu yo. Situaciones de tensión, irritabilidad en las que has expresado tu peor carácter. ¿Te has permitido, como decíamos antes, subir el tono? ¿Elevar el tonito? Con el compañero de trabajo que quizá lleva un día, con el amigo, la amiga, el profesor, los padres, o quizá con tu esposo o con tu esposa con el que llevas años casado, o quizá no tanto. Tu pecado exteriorizado a gritos, a golpes, con miradas llenas de rabia, obedecen a tu yo. Por lo que fuera, porque el orgullo está ahí, está al orden del día, ¿verdad? En cuarto lugar, examina tu yo desde un punto de vista doctrinal, teológico. Según las enseñanzas de las Escrituras, el yo es el responsable de todo. De no haber sido por el yo, el pecado no hubiese entrado en el mundo y el diablo era lo suficientemente astuto para saber dónde apuntar, ¿verdad? Vino con la mentira. En cierta forma, como hemos dicho, ¿no? Con que Dios, como si Dios no les hubiera dicho a Adán y a Eva toda la verdad, como si ellos de alguna forma pudiesen sentirse agraviados. Como si el diablo les dijera, tenéis motivos para sentiros agraviados. La defensa a ultranza del yo implica un desafío a Dios.
es un desafío a Dios, es un acto de rebeldía. Es un acto también de incredulidad, es ponerse uno mismo en un pedestal que no corresponde. Estás ocupando un lugar que no te toca. Y así es como nuestros primeros padres pecaron, y así es como, en un sentido, todo quedó resquebrajado. Pero queremos, y celebro, me alegraba cuando escuchaba a mi suegro y después a Melissa apuntar, ¿no? Cuando iniciábamos la reunión, pues en el tiempo de la alabanza, apuntábamos a mirar a Jesús. Porque se trata de renunciar a mi yo y seguir el ejemplo de Jesús. Porque si hay alguien, también en mayúsculas, que renunció a su yo, ese fue Jesús. Jesús renunció a su yo en su venida. Y lo entendemos perfectamente si leemos ese pasaje de Filipenses 2 que hemos leído antes, donde encontramos la médula de la afirmación de lo que Pablo está expresando. Dice, Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, no se agarró a quien era, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sigue diciendo, se humilló a sí mismo. ¿Y tú ves cuál es la disposición? Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos la renuncia de Jesús a su yo en su venida. Vemos la renuncia de Jesús a su yo a lo largo de su ministerio, cuando con lo que hacía, con lo que hablaba, apuntaba directamente al Padre. Aludía directa y constantemente al Padre. Y vemos, cómo no, la renuncia de Jesús en la cruz del Calvario. Él era inocente. Jesús era inocente. No había en él ni mancha, ni culpa, ni pecado. Nunca pecó, nunca falló, nunca hirió, nunca se burló de nadie. Nunca traicionó a nadie, nunca dañó a nadie. No merecía venganza. No traicionó, no defraudó. Y con todo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. De eso va, de eso se trata. Cristo, la cruz de Cristo es el ejemplo supremo de todo. Y si decimos que creemos en Él, creemos que Él se entregó, que nos salvó, nos perdonó nuestros pecados, pero que a su vez, como decíamos al principio, nos dio libertad para vivir esa clase de vida. Para que ahora nosotros podamos, alegre y voluntariamente, someternos a Él. En 2 Corintios 5, 14 y 15 dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Mira eso, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que ya no vivas para ti, que renuncies a ti y que te entregues a aquel que se entregó, que murió, que se sacrificó y que resucitó por ti, a Jesús. Esa es la clase de vida a la que has sido llamado, a la que hemos sido llamados. No hemos sido llamados a reivindicarnos, a tomar represalias, a tomar la justicia, la venganza por nuestra cuenta, cuando nos ofendan, cuando calumnien contra nosotros, cuando parece que durante cierto tiempo, días, semanas, años, quizás están maldiciendo de nosotros. Déjaselo al Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué te está diciendo? Olvídate, es lo que dice Pablo en la carta a los romanos. Mía es la venganza, no es tuya. Confía en ese Dios soberano. Que tu honor ha sido atacado, que tus derechos han sido quebrantados, que tu libertad ha sido atacada, que tu generosidad, tus posesiones parece... Presenta la otra mejilla. Da la capa. Ve una milla más. ¿Qué te piden? No lo niegues. Muestra que eres un hijo de luz. Muestra que eres un hijo de Dios. No es algo propio
de un hijo de Dios, de una hija de Dios, responder con venganza. No es propio de un hijo, de una hija de Dios, responder con ira, con enfado pecaminoso. No es propio de un hijo, de una hija de Dios, ese devolver el golpe. El rencor, la maldad, la desesperanza y la amargura no son propios de un hijo de Dios. Por causa del pecado de estos restos de pecado que aún moran en nosotros, podemos tener ciertas luchas, pero no es el patrón de nuestra vida. Y si algo de eso está marcando tus días, arrepiéntete por lo que más quieras. Tenemos una nueva naturaleza. El Señor, en su gracia, en su misericordia, nos ha regalado una nueva naturaleza. Y nuestro deseo debe ser seguir creciendo a la imagen de Jesús, que es el bien. De eso va Jesús. Que Él sea el Señor en nuestras vidas, que nosotros le sigamos, que seamos sus discípulos. Porque mira una cosa, y voy cerrando el mensaje, pero es importante, porque ¿sabes qué pasa? Que Jesús no solo dijo, cuando te hieran en una mejilla, da la otra. Cuando te pidan la túnica, da la capa. Cuando ocurran todas estas situaciones, cuando te digan que vayas una milla, ve dos. Cuando te pidan, da. ¿Sabes qué pasa? Que Jesús no solo dijo, sino que hizo. Él dejó ejemplo. Él no se quedó con la enseñanza, sino que la aplicó. Lo que estamos viendo aquí, en esa parte del Sermón del Monte, define cuál es la actitud que debieran tener los hijos, las hijas de Dios. Pero ¿sabes a quién está describiendo esa parte del Sermón del Monte? ¿Sabes a quién está describiendo Jesús aquí? Se está describiendo a sí mismo. Tú ves esa enseñanza y debes ver a Jesús, debemos ver a Jesús. Mira, Jesús fue insultado. Jesús fue despreciado. Su honor, su dignidad fueron señaladas por los hombres del momento. Él fue golpeado, fue maltratado, fue molido en la cruz del Calvario. Podía tener razones más que suficientes para considerar violentado su honor. Ahora, como cordero, cerró su boca para ser llevado al matadero. ¿Qué hizo Jesús? Puso la otra mejilla. Se despojó de la gloria del cielo, se hizo siervo, vino a habitar entre nosotros, dejó su manto celestial, se hizo siervo, se ciñó la toalla para venir a lavarnos nuestros pies. Pero nosotros no tuvimos suficiente. Así que lo despojaron de sus vestiduras y lo clavaron en la cruz del Calvario. Él dio túnica y dio capa. Cargó con una cruz sobre sus espaldas. Fue obligado a llevar esa cruz hacia el monte, hacia el Gólgota. Y ahí tomó la cruz, y con esa cruz nuestras culpas, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, nuestro pecado. Él no fue una milla, sino que fue dos. Mira quién, y mira a Cristo. Mira si no soporta nuestra necesidad. Le pedimos, y le pedimos, y le volvemos a pedir. ¿Y qué hace? En su gracia, su misericordia, su eterna paciencia, nos da, nos rehúsa. Él se está describiendo y te está diciendo, sígueme a mí. Sigue mi ejemplo, sigue mis pisadas. Porque la realidad es que tú y yo le ofendimos. La realidad es que tú y yo nos rebelamos, tú y yo pecamos, tú y yo transgredimos la ley. Tú y yo ofendimos al alto y sublime. Tú y yo ofendimos al santo. Tú y yo ofendimos, violentamos al eterno. Nos portamos miserablemente. Éramos unos miserables. Y todo lo que merecíamos, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué merecías? ¿Sabes qué merecías tú? ¿Qué merecía yo?
Lo que merecíamos era una justa condenación. Lo que tú y yo merecíamos era ojo por ojo, diente por diente. Lo que tú y yo merecíamos era una aplicación de ese ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, el Señor, el rico en misericordia, ¿qué hizo? Manda a su Hijo. Envía al Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Lo entrega en la cruz del Calvario y ¿qué dice ahí? Diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Sí, íbamos a ser perdonados de nuestros pecados, pero había una justicia, había una ira que aplacar, había una justicia que aplicar. Y todo eso recayó sobre los hombros del Hijo. Ahí donde el Hijo dijo, ¿por qué me has desamparado? Se estaba aplicando ese ojo por ojo, diente por diente. Porque había ese pecado que perdonar, porque habíamos transgredido. Y Jesús se iba a entregar por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero también había esta justicia que satisfacer, la ira que aplacar. Jesús pagó nuestra deuda, nosotros no podíamos, Él pagó hasta la última gota de sangre. Y si aún eres un enemigo de Él, si aún estás en tu incredulidad, si aún estás viviendo a la tuya, si aún no has reconocido su señorío, arrepiéntete. Arrepiéntete. Reconoce que hay una ofensa que tú no puedes pagar y que todo lo que puedes hacer es creer. Así que deposita tu fe en aquel que vino a entregarse por nosotros. Y si tú ya estás en Él, si tú ya eres un hijo o una hija del Señor, reconoce que la venganza no es tuya, que no te corresponde, que no entra dentro de sus planes, de sus propósitos, que tú y yo apliquemos venganza, sino que debemos confiar en Él para que tú y yo podamos vivir la clase de vida que Él predicó en ese sermón del monte. Amén.